continuación se va a presentar una onda senoidal de corriente alterna. Nos dice que la onda senoidal representa el valor de la tensión de la corriente alterna a través de un tiempo y es continuamente variable en amplitud y tiempo. Y está representada en la función seno. Esto nos dice que en un circuito como el que tenemos aquí de 127 volts va a fluir una corriente de positivo a negativo, y en corriente alterna sería esto gráficamente, y se va a invertir, es decir, va a regresar y ahora va a ser de positivo a negativo. Esto es lo que pasa en esta función. Aquí en esta función tenemos valores. Tenemos el valor pico, que es el valor pico, también conocido como valor máximo y valor de cresta, que no es más que la parte más alta de la onda, que este sería el valor pico. Continuamos con el valor pico a pico, que sería esta parte de aquí. Vamos a continuar aquí. Este sería el valor pico de aquí a aquí, nuestro valor pico a pico. ¿Vale? Después también tenemos el voltaje promedio. El voltaje promedio lo calculamos, más bien lo tenemos aquí, el voltaje promedio. ¿Vale? Y el voltaje más importante en toda onda senoidal es el voltaje RMS, o voltaje de raíz cuadrática media, en inglés Root Mean Square, también conocido como voltaje efectivo, voltaje eficaz o voltaje instantáneo, y ese lo tenemos localizado aquí, voltaje RMS. El voltaje MRS no es más que nuestra onda. Se supone que aquí tenemos una media onda positiva, media onda negativa. Lo que hacemos es pasarlo a la parte de arriba para que nos quede así. Entonces, para calcular el valor, bueno, gráficamente se dice que quitas esta parte de aquí y la pones aquí, quitas esto, y al final te va a quedar una línea así, y ese va a ser el valor RMS. Dice, ¿cómo calcular el valor pico? El valor pico se calcula multiplicando el voltaje RMS por la raíz de 2. El voltaje pico a pico simplemente es la suma de esta parte de aquí, el voltaje pico, más la suma del otro voltaje pico, o bien la multiplicación de 2 veces el voltaje pico. El voltaje promedio simplemente se saca con el voltaje pico, multiplicando el voltaje pico por el factor 0.636, así obtendríamos el voltaje promedio. Y el voltaje RMS lo calcularíamos despejando de aquí. El voltaje RMS pasa de este lado dividiendo, y entonces tenemos que el voltaje pico sobre la raíz de 2 para el cálculo del RMS. En este ejemplo nos pide calcular el valor pico a pico y el valor RMS. Nos dice que para calcular el valor pico, aquí automáticamente nos lo está dando. Aquí tendríamos el valor pico, que nos dice que es de 3 volts. Este es igual a 3 volts. Para calcular el voltaje pico a pico tendríamos que sacar la fórmula, que es voltaje pico a pico es 2 veces el valor pico. Entonces tendríamos que multiplicar 2 por 3. 2 por 3 sería 6 volts. Este sería nuestro voltaje de pico a pico. Y para sacar el voltaje RMS tenemos que el voltaje RMS nos dice que tenemos que dividir el voltaje pico sobre la raíz de 2. El voltaje pico en este caso sería de 3 volts sobre la raíz de 2, que es 1.41, que esto nos da un resultado de 2.12 volts. Y lo tenemos localizado aquí. A ver, aquí en la gráfica lo localizamos
Aquí tenemos el voltaje pico, el voltaje pico. Por aquí sería el voltaje pico a pico. Y nos falta el voltaje RMS, que sería más o menos por aquí. Sería 2.12. Y en este ejercicio sería todo lo que